8 de cada 10 uruguayos consumió alcohol en nuestro país, consumen alcohol en nuestro país. 6 de cada 10 personas consumió en los últimos 30 días y en el último mes aumentó la prevalencia. Para ahondar sobre estos datos, esta información, es que recibimos esta mañana a Diego Olivera, director de la Junta Nacional de Drogas, y a Jessica Ramírez, integrante del Observatorio de Drogas. A los dos bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Pero esto lo presentaron en el marco de las jornadas de investigación e intervención. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron los datos más llamativos sobre el consumo de Uruguay, de alcohol en Uruguay, que marcan un aumento de la prevalencia, ¿no? Bueno, Uruguay se mantiene como uno de los países, junto con Argentina, de mayor prevalencia en el consumo de alcohol en la región, en una región que ya a nivel mundial, junto con Europa, son las dos regiones de mayor consumo. Nosotros mapeamos todos los consumos, los problemáticos y los esporádicos, o los que no representan en principio un problema de tipo epidemiológico, ¿no? Y eso es bueno saberlo, que no todos los consumos tienen el mismo tipo de riesgo, y se identificaron unas 100.000 personas, algo más de 100.000 personas con un nivel de riesgo elevado vinculado a la aplicación de una escala que se denomina AUDIT y que es aprobada por la Organización Mundial de la Salud, donde hay varias dimensiones en donde se identifica consumo problemático de alcohol, y además esas personas son bastante resistentes a reconocer que tienen un problema y a pedir ayuda en la consulta médica o a través de otros dispositivos de atención y tratamiento. Además, tenemos identificado una edad de inicio bastante más temprana de la cual los uruguayos acordamos por ley que no se debería consumir por debajo de los 18 años, y no es solamente un tema legal, sino que hay buenas bases científicas para explicar por qué el alcohol tiene una interacción muy complicada con el desarrollo durante la adolescencia, y ese temprano consumo de alcohol luego está vinculado estadísticamente con trayectorias de consumo problemático en la adultez. O sea, cuanto más temprano se inicia en el consumo, más probabilidades de tener un consumo problemático de adulto. Exacto, cuando nosotros le preguntamos a las personas que hoy tienen consumo problemático y son adultos, cuando comenzaron a consumir, son edades sistemáticamente más tempranas que del grupo poblacional que hoy no tiene, que son adultos y no tienen problemas con la bebida. Es decir, que el consumo a tempranas edades no solamente impacta en el desarrollo en ese momento, y podemos abundar sobre eso, sino de que es un predictor bastante eficiente de trayectorias más problemáticas. Más allá del dato estadístico, ahí hay un problema, porque digo, las lecturas que se han hecho en encuestas o en observaciones que hay disponibles muestran un consumo o un inicio en el consumo más temprano, ¿no? Exactamente, cada vez vamos viendo que las generaciones más jóvenes son las que empiezan a iniciar el consumo antes, mientras que los adultos mantienen una edad de inicio más elevado. En estudios anteriores es bueno contar que cada 4 años se realiza la medición esta, por lo tanto tenemos una serie bastante larga donde podemos ir evaluando las tendencias, y esto es una de las cosas que se monitorea. Vamos viendo cómo la edad de inicio sistemáticamente va bajando y los más jóvenes tienden a iniciarse más temprano. Hay un tema cultural además que rodea con esa iniciación del alcohol, ¿no? Sí, digo, eso creo que es parte de una cultura en donde, por un lado, el uso de bebidas alcohólicas está muy integrado a nuestra cotidianeidad, y no siempre, porque digamos, eso en principio no le ponemos un signo negativo, sino que, es decir, hay componentes hasta de la cultura gastronómica, de las culturas hasta regionales, ¿no? Zonas que son, o culturas que tienen más que ver con las distintas olas migratorias que ha recibido nuestro país. Es decir, lo que a veces no aparece junto con la presencia y la disponibilidad de las bebidas es un mensaje claro, que no solamente tiene que venir desde el Estado, sino que es positivo que también venga desde la familia, desde las instituciones educativas, que ese consumo es exclusivamente para adultos, ¿no? Y ahí vemos, porque por ejemplo, cuando hacemos estas mismas encuestas solo en estudiantes y les preguntamos dónde fueron sus primeras experiencias de consumo, mayoritariamente son en la casa o en casas de amigos. Es decir, que ese mito que puede haber de que, bueno, es una salida, es esa cosa como de la transgresión en la noche y conseguir una vida por ahí, no es efectivamente lo que pasa más frecuentemente, sino lo que pasa más frecuentemente
es que hay como una cierta permisividad que podíamos decir excesiva en el consumo en los adolescentes. Y ahí seguramente hay que reforzar los mensajes. Sumado a que el mercado de bebidas alcohólicas es el que de los consumos psicoactivos, ¿no? Si pensamos en el tabaco, si pensamos en el cannabis, es el que tiene regulaciones más laxas, es el que en definitiva nosotros entendemos, y por eso estamos trabajando para eso, que falta mejorar y hacer un poco más estrictas las regulaciones en algunos componentes. ¿Y qué obstáculos han encontrado en ese sentido? Porque hace tiempo que se viene hablando de una regulación del alcohol, algunos ajustes se han hecho, pero finalmente no hay una ley que, digamos, haga más rígido o dificulte el acceso para las poblaciones más vulnerables, como por ejemplo los menores. Sí, en algunos terrenos se ha avanzado, no sin polémica, por ejemplo en lo que tiene que ver con la conducción vehicular, donde ha habido un gran debate, si se puede tomar una copita, si no. El tema de los horarios en el expendio, ¿no? En la noche. El tema también de los horarios en el expendio, obviamente que luego las medidas requieren fiscalización para que se cumplan, y eso es un componente importante, pero también requieren adhesión de la población y requieren conciencia general. Ninguna ley o ninguna disposición se cumple solo con medidas de tipo represivo, de contralor, sino que también requiere un incremento en la conciencia general de nuestra sociedad. ¿Se está trabajando, perdón, en un proyecto de ley en ese sentido? El proyecto de ley está en el Parlamento, no es un proyecto de ley cualquiera, porque es un proyecto de ley que tuvo mucho debate previo, mucho intercambio, un intercambio que además lideró el presidente de la República. No pasa con todos los temas que el presidente de la República de alguna manera establece el ámbito donde ese intercambio se pueda dar. Participaron parlamentarios de distintos partidos, es cierto, no iban en representación de los partidos, pero se tuvo, digamos, el cuidado de que todo el espectro político estuviera representado. Luego asociaciones de Alcohólicos Anónimos, Cambadu, el Sindicato de la Bebida, médicos. Es decir, hubo un debate bien amplio y el consenso general es que Uruguay necesita profundizar la regulación, hacer una regulación mucho más cuidadosa de la salud de su población. Luego, obviamente, en cada medida puede haber, creo que es un poquito más por acá, un poquito más por allá. Se trató de hacer un proyecto de ley que no fuera de tipo demonizador, que no se posicionara en una cuestión persecutoria del consumo, sino que tratara de identificar dónde está el consumo problemático, cuáles son los factores de consumo problemático, que es el que genera mayor daño en la salud pública, y atacar ahí, ¿no? Enfocarse ahí, y uno de los componentes es la comercialización justamente a menores de 18 años. En los datos está discriminado el tipo de alcohol que se consume, es decir, cuando digo discriminado, ¿sabemos si hay mayor consumo de cervezas, de vinos o de otro tipo de alcoholes? No, no lo sabemos. No. En esta medición no fue discriminado eso. Lo que sí sabemos es se equipara, vamos a decir, respecto a los gramos de alcohol puro que se ingiere con cada una de las bebidas para poder medir cuándo llegamos a un nivel de intoxicación. La pregunta iba apuntando también a una controversia que se dio hace algún tiempo atrás, donde escuchábamos a muchos productores de vinos que hablaban de la caída en las ventas de los vinos debido justamente al tema de las espirometrías y del cero alcohol en sangre para manejar. Entonces, en algún momento, a nivel periodístico, se manejaron quejas por parte de los productores como diciendo ha caído enormemente la venta de vinos porque ya la gente cuando sale a un restaurante a cenar ya no es como tradicionalmente se hacía la botella de vino, etcétera, etcétera. Lo que ustedes se encuentran con estos datos es que, contrariamente a eso que particularmente podrá estar sucediendo o no con el vino, el consumo de alcohol no es algo que haya disminuido. No, contrariamente, lo que estamos encontrando es un aumento a nivel general del aumento del consumo y particularmente del consumo problemático. Respecto a la medición anterior del año 2014, encontramos que no solamente se consume más a nivel poblacional, sino que también hay consumos que asumen pautas más problemáticas. Claro, a lo que apuntaba de alguna manera era que tratando de razonar este tipo de trabajo nos ayudan a, primero, saber si estamos en el camino correcto, porque en definitiva todas las medidas lo que pretenden es tratar de evitar el consumo problemático y fundamentalmente evitar el consumo problemático en edades en las que es fundamental que haya cero consumo de alcohol. Si eso no los conseguimos y por el otro lado aparentemente tenemos gente que está diciendo que tiene una baja, hay como que algo que no termina. Pueden ser que las dos cosas
estén sucediendo. No digo que quienes nos dicen que no se está consumiendo vino como antes nos esté mintiendo, pero es como que un dato no va de la mano con el otro y que en definitiva lo que estamos haciendo no está resultando en donde realmente tiene que resultar, que es, por ejemplo, en el consumo que están teniendo a temprana edad los jóvenes en, por ejemplo, las famosas previas, las previas que inclusive muchos padres han decidido que prefieren realizarlas en casa, a veces con el argumento, más de una vez lo hemos manejado aquí, de que prefiero saber lo que tomás acá que a que tomes cualquier cosa por ahí, lo que me parece una barbaridad, pero bueno, cada uno trata de buscar o cree encontrar de esa manera lo mejor para sus hijos. Lo que nosotros hemos ido encontrando, y esto sucede sistemáticamente en las mediciones que se hacen cada 2 años en educación media, o sea, a los adolescentes, es que aquellos padres que son permisivos, que toleran el consumo, habilitan el consumo, y hay muchísimo más consumo en esos adolescentes que en aquellos que entienden que sus papás no permiten el consumo. Por lo tanto, un poco lo que hablábamos hoy de las pautas culturales, mucho del partido se juega en la casa y en establecer reglas claras, que se permite, que no, y claramente tanto el consumo como el consumo abusivo es mucho mayor en los adolescentes que sienten que sus padres lo toleran, lo permiten y le permiten mejor tomar en casa y saber, como estabas diciendo tú. Y redondeando un poco eso de lo que estábamos hablando, ¿qué pasa ahora, más allá de que es preocupante en el tema adolescencia, ni que hablar en preadolescencia, qué está pasando con quienes sí tenemos permitido el consumo de alcohol? Somos fuertes consumidores, hay un problemático consumo de alcohol en personas adultas, en personas grandes. Los datos nos muestran, mira, de todos los consumidores del país hay un 18% que muestra algún tipo de patrón problemático o de riesgo, ¿sí? Hay distintas formas del consumo de alcohol que llevan un riesgo, tanto para la persona como para el entorno. Eso equivale a 327.000 personas en el país, de las cuales 102.000, como decía Diego hace un ratito, son las que muestran signos más claros y en las que se espera una intervención rápida sanitaria. El problema es 100.000 personas de consumo problemático que necesitarían una intervención sanitaria. Exactamente. Solo el 3% de esas hoy requiere asistencia. ¿Qué se mide para clasificar a alguien como consumo problemático? ¿Qué se les preguntó? ¿Cuáles son los factores? Y sobre todo teniendo en cuenta que alguien, como cuesta reconocerlo, capaz que no sabe que tiene un consumo problemático. Es un poco lo que decíamos, el consumo problemático está dado por varios patrones de consumo. Claramente va a estar el consumo diario con dosis elevadas, pero también hay consumos más episódicos donde se consume sobre el nivel de intoxicación. Y eso es un episodio puntual que genera riesgo también para él y para el entorno. Entonces lo medimos de muchas maneras y se incluye en un conjunto de indicadores que en un mecanismo de encuesta nos permiten de alguna forma aproximarnos a los signos de uso problemático. Entonces medimos episodios puntuales de intoxicación, patrones habituales de consumo, aquellas personas que declaran que aunque no tuvieron en el corto plazo anterior a la encuesta una intoxicación, nos dicen que normalmente consumen sobre esos niveles, y también está la escala desarrollada por la Organización Mundial de la Salud específicamente para medir trastornos debidos al consumo de alcohol, que es el AUDIT, y allí, bueno, hay indicadores que evidencian situaciones de deseo intenso de consumo, de dificultades para controlar el consumo, de persistencia del consumo, aunque haya alguna consecuencia adversa a la salud, signos de abstinencia física cuando se interrumpe el consumo, un conjunto, tolerancia al consumo de alcohol. Y bueno, en conjunto se hacen índices y allí es de la manera en que nosotros podemos aproximarnos a esa. Yo me voy a ir un poco a la prehistoria, ¿no? Pero creo que todavía en alguna casa se sigue escuchando eso de que el abuelo o la abuela todos los días religiosamente con su vasito de vino en las comidas, o el whiskycito, en otras épocas era el licor, ¿no? Alguna abuela que tomaba el licor de anís. Cuando hablamos de un consumo que es diario, aunque sea una pequeña cantidad como estoy hablando, ¿no? De acompañar las comidas, por lo menos las principales, almuerzo y cena, con el vasito de vino, pero que siempre debe estar. ¿Es problemático ese consumo? Nosotros lo categorizamos como un comportamiento riesgoso o de un nivel de riesgo ya más elevado
y está dentro de estas 320.000 personas que tienen 3 niveles de riesgo, ¿no? Los que por frecuencia entraría al riesgo por la alta frecuencia independientemente que las cantidades sean pocas. Hay toda una discusión en la comunidad científica en torno a si hay algunos tipos de bebida, algunos tipos de consumo que pueden reportar un beneficio para la salud o para la salud en alguno de sus componentes. Eso está muy debatido. La publicación de Lancet, que es la principal publicación de artículos médicos en el mundo, hace poco argumentó, hizo una publicación de por qué no hay dosis de alcohol seguras, de que no hay comprobación científica de que haya dosis de alcohol seguras o dosis de alcohol beneficiosas, más allá de que es un tema en debate, digo, porque esto capaz que alguien lo escuche y dice, bueno, hay, como pasa muchas veces, distintas bibliotecas porque no es fácil medir lo que son comportamientos cotidianos, porque siempre están mezclados con otros comportamientos que también pueden afectar lo que queremos medir, por ejemplo, la salud cardiovascular, entonces no es tan fácil aislarlo, pero está claro que no es una práctica que esté recomendada para mejorar la salud. Eso tiene que quedar claro. Sí, por supuesto, es aceptable como una cuestión de costumbre, de patrón cultural, de disfrute también, porque hay un tema de disfrute vinculado a esto, pero lo que sí está muy claro es que no debe indicarse o no debe hacerse como una forma de mejorar algún aspecto de la salud. ¿Qué posibilidades ofrece el Estado cuando alguien tiene consumo problemático y, bueno, quiere salir de esa situación? ¿Qué posibilidades hay? Bien, lo primero que hay que decir es que el Sistema Nacional Integral de Salud, donde estamos todos, por suerte en Uruguay es un país con una cobertura de salud universal, obliga a todos los prestadores, ya sea el prestador público o los distintos prestadores privados, a ofrecer asistencia en términos del consumo problemático de sustancias en general. ¿Asistencia que es qué? Asistencia que incluye, bueno, en principio lo que los médicos dispongan, pero tienen que tener policlínicas o equipos multidisciplinarios vinculados a la salud mental y los consumos que puedan hacer un diagnóstico oportuno y que puedan ver si esto se tiene que tratar a través de un proceso ambulatorio o inclusive si tiene que haber un proceso de desintoxicación hospitalaria, que en muchos casos es necesario, y todos los prestadores de salud tienen instalaciones como para ofrecer esto. Nosotros, además, desde la Junta Nacional de Drogas, promovemos y llevamos adelante una red nacional de atención y tratamiento en drogas que tiene distintos centros de tratamiento, tanto residencial como ambulatorio. Es cierto que en la demanda de tratamiento, en las personas que van a demandar tratamiento, el alcohol no aparece como uno de los motivos de mayor consulta. Sí la pasta base, sí la cocaína, sí un poco más abajo el consumo de marihuana, porque hay como un cierto mito de que el alcohol no es una droga, ¿no? Y lo que hay que decir es que desde el punto de vista de cómo altera el funcionamiento del organismo, de cómo interactúa con el sistema nervioso central y de que es un generador de adicción y dependencia, el alcohol, de ese punto de vista, debe ser considerado una droga. Diego, y para ir cerrando ya en el final, hay que esperar, desde el punto de vista del accionar del Estado, políticas similares como se aplicaron respecto al tabaco, es decir, restrictivas en cuanto al consumo y con cargas impositivas que lo vuelven, digamos, o lo tornan de mayor difícil acceso. No, por el momento en nuestro proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento y que somos optimistas y además en estos días a partir de los datos también ha habido expresiones de parlamentarios de que están acelerando el trámite, no está contemplado el tema impositivo, no vamos en este momento por esa vía, no quisimos darle, y en esto el presidente fue muy enfático, se le quiso dar un enfoque de salud pública donde lo que esté en el centro sean las regulaciones vinculadas al acceso, hay mucho de reforzamiento de los controles sobre la comercialización y se crea un registro de expendedores, que es algo que nosotros no tenemos, es decir, que quienes participan en la cadena de distribución del alcohol van a tener un registro específico y en caso de violar sistemáticamente las disposiciones que van a ser aprobadas, el Estado va a tener la posibilidad de rescindir, de quitar esa posibilidad. Para vender, exactamente, como existe en muchos países en este sentido. Bueno, vamos a agradecer a Jessica Ramírez
agradecerles a Diego Olivera la presencia esta mañana aquí en Arriba Gente, compartiendo con nosotros todos estos datos sobre el tema de consumo de alcohol en nuestro país. Y bueno, y esperar, obviamente, que a través de insumos, de trabajos como estos, podamos fundamentalmente en edades muy tempranas combatir un poco ese consumo tan problemático que tenemos en algunos de nuestros jóvenes. Muchas gracias y muy amables por haber estado esta mañana. Por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.